Muy buenos días, familia. Dios les continúe bendiciendo. Saludo, abrazo, bendiciones para toda la familia, para todos los amigos que nos siguen día a día a través de las redes sociales, de la radio, la televisión. La bendición de Dios para ustedes. Hoy tenemos una palabra de Dios para su vida y como le decimos siempre, la palabra de Dios produce fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fe para conquistar, fe para ser sano, fe para sobrevivir, fe para sobreponernos a toda circunstancia. Así que permanezca allí. Dígale a la persona que está cerca de usted allí, que está en el culto familiar hoy, no te distraigas por nada, mantente allí firme porque Dios tiene una palabra para tu vida. En cada párrafo, en cada parte de este mensaje, Dios va a hablar a tu vida. Cada punto que toquemos hoy o en cada punto que toquemos hoy, Dios tiene algo para ti en este día. Así que atentos todos allí a recibir la palabra de Dios. Y quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6 al 9. Repito, para los que están escribiendo, Mateo capítulo 6, del versículo 6 hasta el 9, y dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y antes de desarrollar el mensaje, quiero hablarles acerca de la diferencia que hay entre orar y rezar. La palabra rezar, etimológicamente, viene del latín recitare, que también nos da el cultismo de recitar. Recitare, en principio, es leer en voz alta, ¿verdad? Leer en voz alta, especialmente también es leer un listado y en concreto y en lenguaje jurídico es leer ante el tribunal la lista de las personas que han sido convocadas. Eso es rezar, recitar. La palabra orar, etimológicamente, viene también del latín orare, que significa hablar. Escucha bien, significa hablar. Hablar públicamente en voz alta, expresarse. También tiene que ver con rogar, con solicitar, dar un discurso, ¿verdad? Desde este verbo latino nos llega también que la palabra orar es adorar, es decir, rendir culto. Entonces hay una diferencia allí que quiero que usted la tenga en cuenta para que pueda entender cada uno de los puntos que vamos ahora a desarrollar. Vamos a ver las bendiciones que se manifiestan cuando nosotros oramos. Y el tema que le dimos a este mensaje es la victoria por medio de la oración. Y veamos entonces cuáles son las bendiciones que vamos a tener, las victorias que vamos a tener cuando nosotros oramos a Dios, oramos al Padre. En primer lugar, cuando nosotros oramos, el reino de Dios se manifiesta, el reino de Dios viene. Allí en la oración modelo, en Mateo capítulo 6, lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos, el reino de Dios, el sistema del cielo, la voluntad de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios, viene a donde nosotros querramos que se manifieste. Oramos para que el reino de Dios, la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, para que el reino de Dios se manifieste en nuestras casas, para que el reino de Dios se manifieste en nuestra ciudad, se manifieste en nuestro país, para que se haga en el cielo así como se hace
también en la tierra. Que el modelo del cielo se manifieste en cualquier lugar acá en la tierra y en cualquier persona. El reino de Dios y su justicia. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. La voluntad de Dios, el gobierno de Dios, el sistema de Dios se manifiesta cuando nosotros oramos. En segundo lugar, cuando nosotros oramos y adoramos, ¿verdad? Alabamos a Dios. Cuando oramos, adoramos y alabamos a Dios. Entonces, mientras oramos, decimos también, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos reconociendo a Dios como Padre, lo santificamos, lo alabamos, lo adoramos, ¿verdad? Le decimos a Él cuánto necesitamos, qué relación tenemos nosotros, tiene Él con respecto a nosotros. Esto es adorar a Dios. Entonces, mientras oramos, estamos adorando, mientras oramos, estamos alabando, engrandeciendo el nombre del Señor. Y usted preguntará allí, ¿qué beneficio, o sea, qué bendición tengo yo si adoro a Dios? Si yo le sirvo al Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25, me permito leerlo en la traducción al lenguaje actual, dice así, adórenme, pues yo soy su Dios. Y mire lo que Dios promete a quien le adore. Esté pendiente allí, porque si usted decide hoy orar, adorar al Señor en espíritu y en verdad, Dios, como es fiel y verdadero, Él va a cumplir esta palabra en su vida. Y dice, yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. O sea, Él nos da longevidad. Dice también, todas las mujeres de ustedes podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán sanos, nacerán bien. Oh, gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos al Señor. Entonces, cuando oramos y adoramos al Señor y alabamos su nombre, entonces Dios manifiesta sobre nosotros las bendiciones de Éxodo 23, 25 al 26. Le voy a dejar esta joya allí para los que están anotando, pero por favor léala en la traducción al lenguaje actual, la traducción TLA. En tercer lugar, cuando nosotros oramos, somos librados de todo peligro y de toda tentación. Somos librados de todo peligro y de toda tentación. El versículo 13 de Mateo 6 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al salir, al levantarnos y salir, ya estamos expuestos a toda clase de peligro, a toda clase de tentación. El mismo Señor Jesucristo dijo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha multiplicado la maldad. Estamos expuestos a robos, a secuestros, a atracos, a accidentes por causa del mal. Pero el Señor dice, si ustedes oran, yo los voy a librar de la tentación, lo voy a librar de todo peligro. Usted lo tiene que declarar. Yo le recomiendo que no salga nunca de su casa sin orar. No tome ninguna decisión sin antes orar. No se meta en ningún negocio sin antes orar. Hay negocios que son tentadores, que son una tentación, que son un problema. Hay relaciones que vienen a resultar en un problema. Entonces debemos orar. ¿Para qué? Para que el Señor nos guarde de caer en la tentación. En cuarto lugar, cuando nosotros oramos, Dios nos sana. Y no solamente nos sana, sino que sana a las personas por las cuales nosotros también oramos. Y mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 14. Repito la cita. Santiago 5, del 13 al 14, dice así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si alguien está afligido, ¿qué recomienda el apóstol? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y sigue diciendo el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando nosotros oramos, el Señor nos sana. El Señor, Él es el que sana, dice el Salmo 103. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favor y de misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, el que rejuvenece como las águilas. Oh, esa es la bendición del Señor. ¿Y cuándo se manifiesta en nuestra vida? Cuando nosotros la reclamamos a través de la oración, la declaramos a través de la oración. Así que yo te animo, si estás enfermo, si tienes algún síntoma de enfermedad, allí donde estás, si estás escuchando esta palabra, estás viendo este mensaje, te animo a que ores en esta palabra. Anota esta cita. Allí donde está, anota el Salmo 103, Isaías 53, versículos 3 y 4. Ora en esa palabra y allí en Éxodo 23, 25, reclama esas promesas, declara esa promesa y en el poderoso nombre de Jesús, tú vas a recibir sanidad, vas a recibir liberación. También cuando oramos por los enfermos, dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Es el ministerio de la visitación. Visitamos a los enfermos. Bueno, hoy lamentablemente pues por causa de este confinamiento no podemos salir mucho, pero sin embargo pues estamos llevando la palabra, así que yo te recomiendo que ores, te pido que ores en esa palabra y el Señor te oye porque Dios oye a todo aquel que le clama a Él. Y oramos por los enfermos. Va a llegar el momento en que vamos a salir, vamos a ir allá a la casa de los hermanos. Y dice, ore por los enfermos y únjale con aceite. Y la oración de fe no solamente sanará, sino que salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y no solamente lo levantará, sino que si ha cometido pecado, le serán perdonados. Porque una de las causas de las enfermedades, para que usted sepa esto, es la desobediencia, el pecado, el descuidarnos. La Biblia dice, el que destruye a su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Gente que tiene cirrosis, ¿por qué? Porque, bueno, se entregó a un vicio, no cuidó su cuerpo. Gente que tiene problemas cardíacos porque no se cuida, come mal, entonces no duerme bien, no cuida su cuerpo. Entonces eso es un pecado de desobediencia, pero cuando oramos por los enfermos, el Señor perdona los pecados y el enfermo es curado y se levanta. Yo declaro que esto va a ocurrir hoy. Al final vamos a orar por los enfermos. Manténgase allí pendiente. Si usted tiene familiares enfermos, si usted está enfermo allí donde está, hoy el Señor te sana. Yo declaro que hoy el Señor te sana. Si tienes un familiar en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, en otro estado que está enfermo, vamos a orar por él también, porque Dios es un Dios omnipresente. Dios está en todo lugar de la tierra y del universo. Número 5. Cuando nosotros oramos, recibimos la provisión diaria. Recibimos provisión diaria. Por eso dice el versículo 11 de Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios como Padre tiene la responsabilidad de proveernos. Y por eso tú tienes que calificar para ser hijo. Escúcheme esto. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se es legítimamente hijo de Dios? Aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos, entonces calificamos legalmente como hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros podemos orar y pedirle a nuestro Padre el pan de cada día, recordarle a nuestro Padre el pan de cada día.
nosotros como padres, usted que me está viendo allí, que es padre, que es madre, usted tiene la responsabilidad diaria de proveerle alimento a sus hijos. Es una responsabilidad que la hacemos por amor. Imagínense, si nosotros siendo malos proveemos, estamos pendientes de la alimentación de nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que nosotros a Él le pidamos. Así que oremos y declaremos que el pan de cada día, que la provisión diaria, el Señor nos las da. Y cuando se habla de pan, no habla solo de comida, habla de todo lo que nosotros necesitemos para desarrollarnos. Dios tiene el compromiso, la responsabilidad de bendecirnos con ropa, con vivienda, salud y todos los recursos. Dios nos da ideas, Dios nos provee recursos, Dios nos provee herramientas para nosotros trabajar. Todo viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto del Padre las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero compartir ahora el punto número 6. El punto número 6 tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros oramos, Dios salva a nuestra familia. Cuando oramos, Dios salva a nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes aman a su familia? Si usted tiene a su familia ahí cerca, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, papá o cualquier otro familiar, abrácelo, dígale pues que lo ama, que es muy importante para su vida. No espere más tiempo, hágalo y demuéstrele amor. Y una de las formas de demostrar que amamos a nuestra familia es orando por ellos. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjate lo que este hombre hacía, oraba a Dios siempre. Y un día Dios se le apareció y le mostró un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas en el cielo. Y Dios tocó por allá al apóstol Pedro, y Pedro vino a su casa, y Cornelio reunió a toda su familia, y toda su familia recibieron la palabra, aceptaron el evangelio de Jesucristo, fueron salvas, fueron transformadas. Y fíjese el gran regalo que recibió este centurión. ¿Por qué? Porque él siempre se mantenía orando a Dios por su familia. Yo te aseguro que si tú oras por tu familia, el Señor va a ir salvando a tu familia, va a ir rescatando a tu familia, te va a ir entregando a tu familia, la va a bendecir con toda bendición. Tu familia va a tener el regalo más grande: conocer a Jesucristo, aceptar a Jesucristo, respetar la palabra, tener principios bíblicos. Yo me gozo en el Señor con las familias cristianas. Por ejemplo, yo tengo mis 2 hijos, mi esposa, y yo bendigo al Señor porque nosotros pues cuando nos toca acostarnos, nos acostamos todos, compartimos, comemos en la mesa. Bueno, siempre hay, usted sabe, diferencias ahí de temperamentales, pero nuestra familia es feliz, somos felices. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es Dios. Hemos puesto a Dios como nuestro fundamento. Y eso va a pasar con tu familia, porque yo sé que a partir de hoy tú te vas a activar a orar. ¿Cuándo? Dice que Cornelio oraba siempre. No me diga que usted ora una vez al año por su familia, o cuando va a la iglesia que ora por su familia. Tiene que ser siempre. Tanto así, mire, este hombre oraba tanto que se le apareció un ángel de Dios. Y yo declaro que Dios se te va a aparecer, vas a tener visiones, Dios te va a hablar y el Señor va a comenzar a salvar a tu familia. Ora por tu familia y declara: Dios, en cualquier parte donde ellos se encuentren, cuídalos, sálvalos, ayúdalos, envíale a alguien que le predique la palabra. Escúchenme una cosa, los hermanos cristianos que me están escuchando, recuerden algo: tenemos que orar por nuestros familiares, porque el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44 dice: Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere,
y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo toca. ¿Y cuándo Dios va a tocar las vidas? Cuando nosotros oremos, cuando nosotros le supliquemos, le clamemos, intercedamos por nuestros familiares que aún no han conocido de Dios o que no están caminando con el temor reverente de Dios. Así que recibe salvación y bendición para tu familia. La oración es el seguro más importante que le podemos tener a nuestra familia. El punto número 7 tiene que ver que cuando nosotros oramos a Dios, Él te prospera y te saca de la miseria. Cuando tú oras al Señor, Dios te prospera. Dios te va a sacar de la ruina, de la miseria, de la racha mala, de la maldición de miseria que puede haber sobre tu familia. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9 al 10. Y me permito leerla en la traducción al lenguaje actual. Repito, Primera de Corintios 4, versículos 9 y 10, dice así. Primera de Crónicas, disculpen para los que están anotando. Primera de Crónicas 4, 9 al 10, dice, cuando Jabes nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento. Jabes significa dolor. En cierta ocasión, Jabes le rogó a Dios, fíjate, él oró y dijo, bendíceme y dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Dios, dice, le concedió su petición y Jabes llegó a ser más importante que sus hermanos. No importa la condición en la cual tú hayas nacido, no importa la circunstancia social que tú estés atravesando, no importa que hayas venido de una familia de escasos recursos, no importa los traumas por los cuales tú hayas pasado, yo te garantizo por esta palabra que si tú oras a Dios y le pides al Señor que te bendiga, que te asigne territorio, que te ayude, que te libre de todo mal y de todo sufrimiento, Dios te lo va a conceder, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar ingenio, Dios te va a dar conocimiento para que usted prospere, para que usted siga adelante. Así que es tiempo de nosotros levantarnos, fajarnos, a orar como hizo Jabes, que su nombre era dolor, no tenía la mejor condición, no había nacido en el mejor momento ni en la mejor familia, pero él aprendió la clave, la oración, y Dios lo prosperó. Yo declaro que Dios te va a prosperar a ti también, porque hoy usted que está escuchando ahí se va a activar en la oración. Cuando nosotros oramos, Dios sana, es el punto número 8. Dios puede, ¿verdad?, sanar y hacer libre a las naciones. Por medio de la oración, las naciones van a ser libres y van a ser sanadas. En Jueces capítulo 6, versículo 6, Jueces 6, 6, del 6 hasta el 8, dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová le envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de servidumbre. Fíjate, dice que ellos empobrecían, duraron muchos años bajo un dominio de un enemigo. Dice que empobrecían, vivían en cuevas, no tenían transporte, las cosechas, los enemigos se las destruían. Y dice que ellos clamaron a Dios, oraron. Y esa es la clave para salir, para tener libertad en los territorios, para que Dios sane, para que Dios bendiga, para que Dios liberte una ciudad, una nación o las naciones de la tierra. Orar, dice que ellos clamaron a Dios y Dios le envió un profeta. Cuando nosotros clamamos, Dios va a levantar a alguien, Dios va a hablar, Dios va a dar lineamientos, Dios va a dar directrices, aleluya. Y yo declaro que el Señor nos va a sacar de toda circunstancia por la cual estemos atravesando en este tiempo en nuestro país y en las naciones de la tierra. Oh, la oración es el arma,
La oración es el secreto. La Margaret Thatcher dijo un día: le temo más a un hombre de rodillas que a la bomba atómica. Cuando la iglesia ora, suceden cosas grandes. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 4, creo que el versículo 29 dice: y después que hubieron orado, el lugar donde estaba tembló. Cuando la iglesia ora, tiemblan los cimientos de la tierra, los demonios huyen, Satanás es avergonzado. Oh, gloria a Dios. Cuando la iglesia ora, suceden cosas extraordinarias en los aires, en las geografías. Y yo declaro que el ángel del Señor se está moviendo en Venezuela con una espada desenvainada para hacer justicia, y toda obra de las tinieblas se va en el nombre de Jesús, por cuanto toda la iglesia de Cristo está orando. Y yo te animo hoy a que tú te unas a esta cruzada de oración, que tú ores así como oraba aquel hombre que hablamos recientemente, Cornelio, que tú ores. Este hombre no era evangélico, no era católico, no era testigo de Jehová, no tenía ninguna religión, pero este hombre conocía este código. Yo te activo a que tú, venezolano, te actives, tú, hermano, te actives aquí donde quiera que te encuentres. Vamos a orar siempre como oraba Cornelio, y Dios hará algo por nuestra nación. Un milagro, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para Venezuela. Cuando nosotros oramos, escúcheme bien, debemos de ser valientes, debemos de ser valientes. Este es el punto número 9. No debe ser flojo para orar, no debe ser flojo para orar. Hay gente que bueno, es fuerte para ver una película, es fuerte para hacer otra tarea, pero es flojo para orar. Hay gente que me dice: pastor, yo no paso de 5 minutos orando, no sé cómo puedo hacer para orar más. Bueno, fíjate una cosa, tienes que pedirle al Señor disciplina para orar. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 18 al 19, dice: y le volvió a decir: toma saetas. Y luego que el rey las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiese derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a tus enemigos. Escucha lo siguiente, dice que cuando el profeta Eliseo estaba ya a punto de partir, estaba enfermo de la enfermedad con la cual pues partió, dice que lo fue a visitar el rey Josías, el rey de Israel, y dice que el rey, el profeta, le dijo para hacer actos proféticos, actos de oración, proféticos de oración, y dentro de esos actos le dijo: agarra las espadas, agarra las lanzas, y golpea el suelo, golpea el piso. Dice que el rey golpeó 3 veces y el profeta se enojó y le dijo: mira, si tú hubieses golpeado 5 o 6 veces, esas mismas cantidad de veces hubieses destruido, derrotado a tus enemigos, pero como golpeaste 3 veces, bueno, los derrotarás 3 veces nada más. Nosotros no podemos ser flojos, la oración es golpear. La oración es batalla, la oración es guerra espiritual. Tú no puedes parar de orar, no podemos cansarnos de orar. Es más, después que tengamos la victoria y la respuesta en la oración, la Biblia dice: seguid firmes, estad firmes, seguid firmes en la oración. La oración es constante, no podemos, dice 2 de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar, no podemos parar de orar, de manera que yo te animo a que tomes la disciplina de orar. Cuando yo era niño y no entendía esto de orar, cuando nuestra madre nos ponía a orar, yo pensaba que era un castigo. Ella nos decía: arrodíllense a orar, y teníamos que estar orando con ella, orando con ella allí. Y cuando yo llegaba a la congregación que decían: vamos a orar, yo pensaba que me estaban castigando, hasta que entendí que la oración es vital. Si oramos
tenemos vida. Si no oramos, estamos fritos, podemos estar a merced del enemigo. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, oren y velen para que no entren en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está presto. De manera que yo te animo a que tú aprendas a orar en el espíritu, te concentres, tengas disciplina. Pídele al Señor, Señor, enséñame a orar, porque la oración es la clave. La oración es la salida. Orar te garantiza victoria en todas estas áreas que nosotros hemos hablado hasta ahora. Ahora, finalmente quiero hablarte de la oración intercesora. La oración intercesora. Interceder es colocarnos en el lugar de otra persona, es ponernos en los zapatos de otro, es sentir lo que otro está sintiendo, es ser como un enlace entre Dios y esa persona, es ponernos delante de Dios para clamar por esa persona o por ese territorio, ¿verdad? Es ponerse en el lugar de otro. Quien intercede actúa como nexo entre Dios y la persona, ¿ok? Tenemos que interceder por nuestros hermanos, tenemos que interceder por nuestra familia. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo lo que está diciendo acá es que no cesa de orar por los colosenses, por los hermanos, orar, interceder, ponerse en el lugar. Escúcheme bien, hay gente que es débil, hay gente que no ora. Mira, si tu familia no ora, entonces tú tienes que orar por ellos. Si un amigo no ora, tú tienes que orar por ellos. Si los vecinos no oran, tú tienes que orar por ellos, ¿ok? Entonces, si los hermanos de la iglesia, cualquier hermano, nosotros como pastores oramos por todos los hermanos y oramos por los que están más débiles para que se les manifieste, para que se les revele también esta bendición, esta unción de orar. Tenemos que interceder por la nación. Daniel se paró en la brecha, el profeta Daniel, y comenzó a interceder, a interceder, a interceder. Un día el sacerdote, aquel hombre llamado Nehemías, se paró delante de Dios a interceder. Dice que rasgó su vestido, entró en cama de cilicio y ayuno y comenzó a interceder por su nación que estaba en ruina, y el Señor le concedió favor delante del rey para que reconstruyeran su nación. Entonces tenemos que interceder por las naciones, ponernos en el lugar de otro. Señores, tenemos trabajo. Yo quiero animar a la iglesia a activarse en la intercesión profética por la familia, por los vecinos, por los amigos, que intercedamos por nuestras naciones. Aquí en Venezuela, que intercedamos por nuestra nación, para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor nos ayude. Entonces, ese es otro tipo de oración que nosotros necesitamos hacer. Ahora, si has entendido esta palabra, si Dios te ha hablado a tu vida hoy, si has entendido la importancia que tiene el orar, yo te animo a que tú des algunos pasos, sigamos algunos pasos, demos algunas acciones, porque esto no es solo teoría, esta información hay que descodificarla, hay que ponerla en práctica. Entonces, en primer lugar, te voy a pedir en el nombre de Jesús que usted convoque a su familia, que tome un horario determinado del día para orar con su familia. Tome la iniciativa. Yo sé que al principio no va a ser fácil, sé que algunos de tus familiares no te van a entender, pero después que ustedes gusten de la bendición de orar, tu familia te lo va a agradecer.
Toma la iniciativa, llama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, lean un segmento, un fragmento de la palabra y oren en esa palabra. Permitan que cada uno exponga su petición, su necesidad y oren los unos por los otros. Hagan una cultura de oración, creen un ambiente familiar en su casa. Este tiempo es propicio para nosotros orar en familia. Alguien dijo que le estábamos pidiendo al Señor que arreglara lo que estaba malo en nosotros y Dios nos trajo a la casa. Bueno, Dios hoy nos permite, o Dios permitió que nosotros nos quedáramos en casa para que oráramos, para que enseñáramos a nuestra familia a orar, a leer la palabra. Oh, gloria sea al Señor. Tome parte de su tiempo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. No me digas que no tienes tiempo. Usted tiene tiempo. Yo sé que todos tenemos tiempo para ver televisión. Tenemos tiempo para ver, asistir al internet. Tenemos tiempo para comer. Tenemos tiempo para asearnos. Y por favor, no me diga que no hay tiempo para Dios. Si usted me dice eso, si usted no acepta estas sugerencias que estoy dando de parte de Dios, usted le está dando la espalda al Señor. Así que tome esta iniciativa y yo declaro que Dios te va a bendecir. Aleluya. También, ¿qué otra acción debemos tomar? Bajo la supervisión de un hermano, de un pastor, haga un ayuno por lo menos de mediodía. El ayuno es un sacrificio que hacemos, sacrificamos nuestro cuerpo para acercarnos, para purificarnos. El ayuno inclusive es saludable porque cuando ayunamos se mueren las toxinas, las células malas que hay en nuestro cuerpo. Pero cuando ayunamos se rompen cadenas, se rompen yugos. El ayuno es para solucionar las situaciones difíciles en nuestras vidas. Y yo te animo, yo sé que hay mucha gente que me está viendo allí, que Dios le ha hablado acerca del ayuno, que Dios le ha reclamado un ayuno porque Dios quiere estar contigo, Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas, pero en el bullicio, en el correr del día, Dios no te la va a hablar. Tienes que apartarte, tienes que determinar un tiempo para estar con Dios. Y yo sé que Dios le ha hablado a hermanos, amigos que me están escuchando acerca del ayuno. Busca un pastor, busca un hermano y que te oriente y que si lo vas a hacer de un día te supervise, te diga todo lo que tienes que hacer y vas a ver la gloria de Dios. Dios le está hablando a alguien. Hay alguien que tiene un problema que no ha podido de ninguna manera solucionarlo. El Señor te dice, entra en mi presencia. Ora y ayuna porque ese género sale con oración y ayuno. Yo quiero pedirles también otra acción que debemos tomar a los venezolanos, que salgamos a orar, que en el vecindario, en la casa donde estamos, nos invitemos, los amigos, nos pasemos mensajes y que en una hora determinada todos los vecinos comencemos a orar, que esto se haga viral, que se cree una cadena de oración en Venezuela, que a una hora determinada todos en una comunidad, en una ciudad estemos orando. Yo quiero felicitar a la confraternidad de pastores, la confraternidad de pastores de Venezuela, de cada estado, que determinaron hacer una cadena de oración de 21 días y estamos orando las 24 horas del día, pero no es suficiente. Yo quiero hacerle un llamado a todos los venezolanos, porque todos necesitamos de Dios, a que nos activemos en una hora determinada a orar por nuestro país, a orar por nuestra familia y a orar por el mundo entero. Gloria sea al Señor. Estas acciones las debemos tomar y permita al Señor que usted sea obediente a lo que Dios le está hablando hoy a través de su servidor. Te bendigo y ahora quiero orar por ti. Allí donde estás, quiero orar por ti. Pero las personas que están escuchando por primera vez, escúcheme esto. Al principio les hablé de cómo se puede calificar para ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tú tienes que aceptar a Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Romanos 10:8 y 9 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Y esta es la palabra de fe que profesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito a que usted haga esta oración hoy conmigo, para que usted acepte a Jesucristo y sea legalmente hijo de Dios, y para que usted pueda orar y decirle a Dios Padre, porque no es igual decirle a Dios Dios mío que decirle Padre mío. Cuando usted le dice a Dios Padre mío, usted está estableciendo con Él una relación de padre a hijo. Ya hay mayor, el relacionamiento es más íntimo. Entonces haga esta oración conmigo hoy. Diga: Señor Jesús, entiendo que te necesito. Te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Hoy abro mi corazón, entra en mi vida, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre, borra mi nombre del libro de la muerte, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor,